¿No sabes dónde invertir tus pesos en noviembre? Quédate que vamos a ver todas las opciones tanto en corto como en mediano plazo en pesos y también vamos a ver algunas opciones para poder dolarizar tu inversión y obtener un retorno en dólares. Empecemos. Primero que nada hay que evaluar en qué periodo de tiempo nosotros queremos hacer esta inversión. Por ejemplo, si nosotros cobramos el sueldo ahora a principios de noviembre y queremos invertirla durante el mes de noviembre, es decir, que nosotros vamos a necesitar esa plata a mitad de mes o a fin de mes o a principio del mes que viene, es decir, en un horizonte muy corto de tiempo, vamos a ver distintas opciones que son para esto. Si tu horizonte de tiempo ya es una inversión en pesos, pero más a mediano y largo plazo, vamos a ver otras opciones, y si ya estamos hablando de un largo plazo para adelante, también vamos a ver opciones a lo largo del video. Es por eso que lo primero que tenés que vos saber antes de evaluar, mejor dicho, en dónde invertir tu dinero es en el horizonte temporal, es decir, en cuánto tiempo vas a necesitar este dinero. Por ejemplo, si yo tengo el dinero hoy y lo quiero usar la semana que viene, por ejemplo, estoy hablando de un horizonte súper corto en el tiempo, pero en Argentina con la inflación que hay, todos los días se puede llegar a sacar un pequeño interés. Quizá en ese caso lo que te convenga es una cuenta remunerada, es decir, dejarla en una cuenta remunerada como puede ser Mercado Pago, Naranja, lo que sea, que te esté dando un interés diario y no en la cuenta tuya del banco. Ahora, si mi horizonte del tiempo, por ejemplo, son 15, 20 días o a fin de mes, es decir, a principio del mes que viene, quizá la opción más recomendable sería una letra de capitalización del tesoro, que son las LECAPs. Ya hemos hablado en otros videos, te dejo acá donde lo explico bien en detalle, pero básicamente las LECAPs son letras, son bonos, uno le estaría prestando al gobierno nacional y el gobierno nacional nos está dando un interés en pesos. Actualmente las LECAPs son algo muy buscado en el mercado porque están dando una tasa de interés por arriba del plazo fijo, por arriba de la cuenta remunerada, y el riesgo es muy bajo porque le estamos prestando al gobierno nacional y en pesos. Y como el gobierno tiene la capacidad justamente de emitir pesos, pero más allá de eso está con superávit fiscal, es muy seguro de que devuelva todos sus compromisos en pesos, más este gobierno que lo que se ha asegurado siempre es de decir que va a cumplir con todas las obligaciones que tiene, y las LECAPs son una de esas obligaciones. Estas LECAPs están rindiendo un poco por debajo de la inflación. De hecho, en noviembre vencen dos LECAPs, la S11N4 y la S29N4. Justamente lo que indican los primeros 2 días, por ejemplo la S11N4 es que vence el 11 de noviembre del 2024 y la 29N4 que vence el 29 de noviembre del 2024. Estos son dos periodos de tiempo que yo puedo invertir, uno para que me lo paguen a mediado de mes y otro que me lo paguen a fin de mes. Estas LECAPs están pagando una tasa efectiva mensual al día de hoy que estoy haciendo este video del más o menos del 2,8% mensual. Es decir, está por debajo de la inflación. Se estima más o menos que la inflación de octubre va a estar alrededor del 3%. Esto está un poco por debajo. De hecho, cada vez que el Banco Central baja la tasa de interés o mismo que la inflación va a la baja, estas LECAPs van bajando la tasa de interés que van pagando mes a mes. Las LECAPs, y como vimos en otros videos, hay LECAPs de vencimientos todos los meses de acá a un año mínimo. Entonces yo puedo elegir si quiero, por ejemplo, una LECAP que venza en diciembre, o en enero, o en febrero, y puedo haber distintas LECAPs. De hecho, te voy a dejar acá abajo en la descripción de este video un Excel donde te va a indicar todas las LECAPs que hay disponibles, la tasa efectiva mensual de la LECAPs actualizada al día de hoy, para que vos puedas ver cuál, el periodo de tiempo que te interese y ver cuál te interesa invertir si querés invertir en LECAPs. Vale aclarar que este Excel lo hizo Ariel Sbard, te dejo acá abajo también su Twitter, él lo actualiza de forma diaria, me parece justo, yo como lo utilizo eso, en vez de hacer otro, me parece justo que vayan y vean el Excel que hace él, que lo hace muy bien y además tiene información actualizada momento a momento. De hecho, como puedes ver en el Excel que te dejé en la descripción, esta es la tasa de rendimiento de las LECAPs de acá a un año y todas las LECAPs que están disponibles. Actualmente están, como te dije, entre el 2,7 y el 2,8. Ya en enero empiezan a ver, puede llegar a tener un pico de 2,98, 2,99, 3% de tasa efectiva mensual, y después se mantiene así hasta la última que está disponible actualmente, que es la del 15 de diciembre del 2025. Ahora, ¿por qué vemos que la curva de las LECAPs es un poco ascendente? Es decir, está en 2,8, 2,9, sube el 3% y se queda más o menos ahí en el futuro. Esto es por las expectativas de inflación que hay en el futuro. Es decir, como se espera que la inflación siga a la baja, más o menos se estabiliza en torno al 3% de acá al futuro. Pero como en un año es mucho tiempo, hay una incertidumbre más grande que lo que sería en el mes de noviembre, que está en 2,8%, por ejemplo, la primera, y 2,9% la segunda, pero está muy cerca. Seguramente a medida que pasen las semanas y si la inflación sigue a la baja y no hay ninguna novedad en el mercado y todo sigue estable, las LECAPs de diciembre empiecen también a bajar y en vez de estar pagando un 2,9, un 2,95%, empiecen a pagar un poco más cercano a la inflación que se estime para ese mes. ¿Esto por qué sucede? Es por un tema de expectativas.
Si la expectativa sigue siendo que el gobierno siga manejando la inflación, que siga todo en orden el dólar y demás, la expectativa es que la inflación baje y por ende las LECAPs también van a acompañar esa baja de la inflación. Pero siempre van a estar las LECAPs, y esto es por una política del gobierno, por debajo de la inflación. Es decir, si yo invierto en LECAPs, generalmente lo que voy a terminar obteniendo es un retorno un pelo por debajo de la inflación o muy muy cerca de la inflación. Pero siempre va a estar ahí. De hecho, cuando la LECAPs se iguala a la inflación, lo que hacen justamente es bajar la tasa de la LECAPs y es una forma también de ir bajando la tasa de interés que está pagando el gobierno por los pesos en el futuro. Ahora, si yo invierto en LECAPs en el corto plazo, como ya hablamos en noviembre, diciembre, yo puedo, el riesgo es aceptable, o podría decirse que es un riesgo bastante bajo porque que haya un hecho o que suceda algo en las próximas semanas, es menos probable allá invertir en LECAPs de acá a un año. Para invertir en LECAPs acá a un año estoy asumiendo un riesgo muy grande que me puede salir muy bien si la inflación sigue bajando. Yo me aseguro una tasa del 3% mensual todos los meses de acá a un año y si la inflación sigue en 2, 2,5, 2, 1,5 y sigue bajando, yo voy a tener un 3 y le voy a ganar todos los meses en inflación. Ahora, si hay un evento, sucede algo, una devaluación, un shock externo, lo que sea, y la inflación se dispara, yo me até en una letra en pesos a tasa fija del 3% cuando la inflación puede ser mucho más alta. Y si, lo peor es que si yo lo intento vender en ese momento a la LECAPs, seguramente lo que termine sucediendo es que como muchos ya empezaron a desprenderse de la LECAP, el precio baje, entonces yo hasta puedo llegar a tener un rendimiento menor que el que tenía estipulado en ese momento. Por eso que las LECAPs, a mi forma de verlo y para mí, son unos buenos instrumentos en el corto plazo, pero si los quiero invertir en el mediano plazo, es decir, mediano plazo para lo que estamos hablando acá de que puede llegar a ser un año, 6 meses, hay que tener en cuenta que tiene otro riesgo. Y ahí es cuando entran los bonos SER. ¿Por qué? Porque los bonos SER justamente lo que hacen, si quieres saber bien en detalle cómo funciona un bono SER, te recomiendo ver este video donde lo explico, pero un bono SER lo que hace es ajustarme por el coeficiente de estabilización de referencia, que es SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia va con la inflación. Si sube, sube la inflación. Si sube la inflación, sube el índice SER. Y si baja, baja el SER. Entonces yo tengo un bono que actualiza por SER, tengo un bono que actualiza por la inflación. Actualmente, y como hemos visto en otro video, el bono, por ejemplo, el TZX5 vence en junio del año que viene. Es un bono que actualiza por SER y actualmente al estar cotizando debajo de la par, es decir, que está más barato de lo que debería, está pagando SER más una TIR del 7,53%. ¿Qué significa esto? Que yo si me compro el bono SER y me lo quedo hasta junio del año que viene, voy a estar recuperando toda la inflación de acá a junio del año que viene, más una tasa interna de retorno del 7,53%. ¿A qué voy con esto? Que quizá si yo estoy invirtiendo en 6, 8 meses, como podría ser junio del año que viene, los bonos SER, de hecho acá te dejo el listado de los otros bonos que actualizan por SER, que pueden llegar a tener una tasa interna de retorno aún más alta. Con un bono SER me lo estoy asegurando. Si yo me aseguro que el gobierno va a cumplir con todas sus obligaciones, como lo va a hacer con las LECAPs, también lo va a hacer con los bonos SER que son en pesos. Y yo me estoy asegurando que este bono, y como otros bonos SER, me están pagando la inflación más una TIR del 7,5%, la realidad es que para 8 meses me cubre ante cualquier evento, porque si hay una devaluación o algo sucede o se dispara la inflación, eso me lo cubre el SER. Y además estoy teniendo una tasa interna de retorno. De hecho, a principios de este año, cuando se disparó la inflación, los bonos SER volaban justamente porque eran el único instrumento que te cubre siempre por la inflación, más una tasa de interés muy baja, pero te cubre siempre por la inflación. Entonces, si actualmente los bonos SER me cubren la inflación y encima me están dando una tasa interna de retorno alrededor del 7-8%, pasa a ser muy atractivo porque el riesgo realmente es el mismo que en las LECAPs y además me aseguro la inflación más un porcentaje. ¿Dónde está la diferencia entre el SER o las LECAPs? Es que si todo sigue exactamente como está ahora y mejorando la inflación y demás, de acá a junio del año que viene seguramente si yo me meto en una LECAP del 3% mensual, pueda llegar a sacar quizá un puntito más. Pero todos los meses voy a estar expectante que si sucede algo, las LECAPs pueden llegar a perder contra la inflación. En cambio, los bonos SER nunca van a perder contra la inflación y me van a asegurar esta tasa interna de retorno. Entonces, si yo quiero igualar la inflación y hasta sacar un puntito, los bonos SER en el mediano plazo pueden llegar a ser una muy buena opción. Ahora, y mismo con lo que está sucediendo con el tipo de cambio, que sigue estando muy estable en 1140, 1190 el contado con liquidación, puede llegar también a ser una buena inversión para que evalúes el hecho de invertir en dólares. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos formas en el mercado de invertir en dólares. La primera es invertir estos pesos en obligaciones negociables. Te dejo acá un video donde explico qué son las obligaciones negociables y cómo invertir en ellas en pesos. ¿Y qué significa esto? Es prestarle a empresas que están buscando préstamos en dólares en el mercado.
Yo le presto en pesos y automáticamente la empresa me va a devolver este dinero en dólares. Acá, por ejemplo, te doy opciones donde puede llegar a tener un retorno del 8 o del 9% en dólares anual y yo lo puedo estar haciendo en pesos desde mi broker, que puede ser Invertir Online, Cocos o cualquier otro. Mismo, vos podés comprar dólar MEP y prestar en dólares directamente o comprar las obligaciones negociables en el mercado secundario. Como te dije, acá te dejo videos donde explico paso a paso cómo hacerlo. Y también hay otras opciones. Vos podés invertir en CDRs. Hay que tener en cuenta que los CDRs, yo estoy dolarizando mi inversión, estoy invirtiendo en empresas que cotizan en el exterior, pero lo estoy haciendo al tipo de cambio de contado con liquidación, no al del dólar MEP, que actualmente está un poco más alto. Si no me equivoco, el día de hoy está en 1180 aproximadamente. Y es un dato a tener en cuenta, ya que, por ejemplo, el dólar MEP está 1140. Entonces hay una diferencia entre los dos, pero en los dos los puedo hacer en pesos, o mismo puedo comprar los dólares como compro dólar MEP, invertir los dólares, o mismo puedo agarrar y invertir directamente los pesos en comprar CDRs que estoy dolarizando mi inversión. ¿Por qué traigo también este mes la opción de inversión en dólares? Porque justamente estamos hablando de que hay un tipo de cambio real bastante apreciado. Esto puede durar muchísimo tiempo, no quiere decir que se va a terminar el mes que viene ni nada por el estilo, pero realmente poder dolarizarse a un tipo de cambio entre 1100, 1200 pesos es bastante tentador, y mismo porque el dólar está lo mismo que hace un año con toda la inflación que hubo, mismo a principio de año estaba mucho más alto. Entonces, viendo un tipo de cambio real como el que estamos viendo, de hecho te dejo un video acá donde explico bien qué es el tipo de cambio real multilateral. Este video tiene más de un mes y medio y las condiciones aún son más favorables actualmente porque el tipo de cambio bajó de ese momento a ahora. Entonces yo diría que es una opción que se puede llegar a tener en cuenta si estamos hablando del mediano y largo plazo. Como te dije, y para recapitular un poco todo lo que vimos el día de hoy, en el cortísimo plazo, que puede ser durante este mes o un mes y medio, tenemos las LECAPs. Ya más a mediano plazo y con un riesgo un poquito más bajo están los bonos SER. Y si estoy hablando de inversiones más a mediano y largo plazo, que pueden ser de dolarizar las inversiones, pueden ser desde obligaciones negociables, mismo fondos comunes de inversión en dólares, que estuvimos viendo el otro día, te dejo acá el video también para que lo veas, o mismo en CDRs, donde vamos a estar dolarizando nuestras inversiones con el tipo de cambio de contado con liquidación. Cualquier duda, cualquier consulta o mismo cualquier otra inversión que vos veas que puede llegar a encajar en este tipo de análisis que hago de forma mensual de dónde invertir tus pesos, te invito a que me lo dejes acá abajo en comentarios para que hablemos más al respecto. Si te gustó este video, te suscribo, que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.